Entonces, nosotros hay estudios diversos y amplios que se hacen para ayudar sobre todo a aquellas personas con niveles y historial muy crónico, muy intenso en la depresión. Y de toda esta elaboración amplia de estudios se elaboran preparados, personalizados a nivel de información frecuencial, vibracional, etcétera, para mejorar toda la estructura más sutil que a veces también encontramos que hay que ayudar. Entonces, en la terapia de información cuántica trabajamos lo que es la transformación epigenética o liberación de traumas en el inconsciente. Claro, se nos contó, se nos ha informado que el gen es lo importante en el ADN. Pero resulta, y lo explicaré después, el gen tiene una importancia muy pequeña, relativamente hablando. Y entonces toda la información del filamento del ADN lo teníamos abandonado. Y resulta que donde se produce el 98% de las alteraciones epigenéticas es en el comportamiento de la información en el filamento que llamábamos ADN basal, que luego lo explico. Entonces, trabajamos el reequilibrio del estrés, la liberación de la ansiedad, la superación de la depresión, porque ya digo, hay muchos individuos que llegan al estado de depresión mayor por complejidad muy diversa. También se mejora el insomnio, la liberación del miedo y reforzamiento de la autoestima. Ahí se trabaja, por ejemplo, aceites esenciales como la hierbaluisa y la albahaca para coadyuvar estados depresivos posparto. El aceite esencial de neroli o la flor del naranjo para la depresión. También el aceite esencial de romero para el equilibrio endocrino y del sistema nervioso, o el aceite esencial de tomillo para equilibrar la función nerviosa. ¿Qué hacemos? Depende siempre también historial y características de la persona, que se estructura una formulación para que él en su casa ponga su difusor y inhale el campo frecuencial vibracional de los aceites esenciales. Vivimos en un universo cuántico. También experimentamos un universo, llamemos lineal, fundamentado en la física newtoniana de formas. Pero en el universo cuántico, ya hoy, hace tiempo, sabemos que el entrelazamiento cuántico posibilita que partículas se separan
y estén a distancias enormes, enormes, cuando se actúa en una partícula, automáticamente la otra reacciona. Dicho en palabras más simples, todo el universo, toda la vida celular está interconectada. Toda. Entonces, partiendo de el entrelazamiento cuántico, nos damos cuenta como todo el universo, universos, la información, la vibración, la energía, la materia, todo se interconecta. Podemos interactuar en este llamado todo gracias a esta interconexión de energía, de información y de ámbitos más sutiles. Pero quedemos en la información. Entonces, estos serían átomos que están en la esencialidad de la vida celular. Y todos los átomos, todos del organismo, saben lo que está aconteciendo en este cuerpo. Entonces, hoy podemos de manera inteligente, de manera coherente, interactuar en esta información. Pero también, por esta mecánica de entrelazamiento, los planetas del sistema solar que nos rodean interactúan en cada uno de nosotros. Y hay casos, hay situaciones de estados ya muy profundos de depresión que obedecen al desequilibrio del fluir de estas energías. Y ahí, en esos casos, también trabajamos, ayudamos con bioinformación frecuencial, porque todos estos llamados planetas tienen un campo de frecuencia, de resonancia frecuencial, y que a veces hay individuos por complejidad diversa que el flujo de esas energías está alterado, no está armónico y les repercute a nivel de partículas en el campo del átomo, de la mitocondria, del ADN. Entonces, ahí también interactuamos, ya digo, en complejidad más profunda. Entonces, la terapia frecuencial de realidad virtual personalizada nos faculta la desintoxicación de energías negativas, nos faculta el equilibrio psicoemocional. Mucha gente hoy en día experimenta grandes desequilibrios en el contexto psicoemocional. Y es fácil afirmar esto. ¿Y por qué? Porque desde el momento que en lugar de beber agua que da vida, bebo alcohol que quita vida, ya no hay mucho equilibrio ahí. En lugar de comer alimento saludable, natural, de vida, comer alimentos que alteran
mi equilibrio. No hay mucha armonía ahí. Y si yo no estoy bien, yo en el sentido, no nutro bien todo este contexto orgánico, celular, emocional, claro, no voy a estar en armonía con lo que me rodea. Entonces, en ese aspecto, ya digo, muchísima gente que está experimentando momentos de gran dificultad, pero consigo mismo. Entonces, claro, el campo electromagnético de una persona que critica, condena, alimenta la envidia, mantiene miedo constante, se envuelve en esa relación de engaño, juicio, en fin, mantiene negatividad, pues de alguna manera ahí vamos a ver que hay un permanente compartir de ignorancia y, claro, va a prevalecer lo negativo. Sin embargo, un individuo que pues no está en la crítica, en la condena, está en agradecimiento, sabe ser respetuoso, comparte amor altruista, mantiene actitudes positivas, pues vive en sabiduría. Y ahí hay un manejo, hay un equilibrio del pensamiento y emociones. Ahora uno ha de observar dónde y qué está o no está alimentado. Entonces, otra pauta muy importante para superar, evitar la depresión es la meditación. Se ha demostrado que la meditación de atención plena, que enfatiza la vida en el estado presente, es útil para reducir la gravedad de la depresión mayor. Tener una práctica regular en casa puede cambiar y evitar recaídas. Es decir, la existencia mayormente mantiene un enfoque hacia afuera, todo hacia afuera. Vivencia consciente, profunda hacia adentro, hay muy poca. Pero resulta que lo que más equilibrio nos da, lo que nos armoniza con aquello que hay dentro, es meditar, entrar en paz, en quietud adentro. Esta es una medida, una práctica muy buena para evitar la depresión. También se ha descubierto que otros tipos de meditación que están basadas en técnicas también respiratorias, en mantras, sonidos especiales, mejoran los síntomas de la depresión. Entonces, van viendo qué recursos hay. Ahora también, digamos, mucha depresión es resultado de experimentar la vida identificados a erroneidad. Es decir, mantenemos mucha creencia, creencia alimenticia, creencia laboral, etcétera, que no nos dan equilibrio. Y claro, sustentar el desequilibrio día sí, día también, hay que ser muy fuerte. Si no, pues es probable que entremos en depresión. Entonces, los beneficios de la meditación son inmensos. Mejora la creatividad, mejora la longevidad,
refuerza la inmunología, armoniza el equilibrio del sistema nervioso, mejora la oxigenación celular, mejora la producción de serotonina. Es decir, meditar 20 minutos es un remedio tan espectacular que vale la pena que lo experimenten. También sabemos que en el desarrollo y desequilibrio psicoemocional de determinados órganos lleva implícita o implícito determinadas emociones. Por ejemplo, cuando hay disfunción en el hígado a nivel físico, emocionalmente, paralelamente, hay rabia, enojo, ira y cólera. Si no regularizamos esas emociones, va a ser difícil regular el órgano. Y si emoción y órgano están alterados y se prolongan en el tiempo, pues es probable que entremos en decaimiento y posible depresión. Entonces, otra dinámica muy buena para ayudar a la depresión es el equilibrio neurovegetativo de los plexos nerviosos endocrinos, que también se llaman chakras. Y el chakra que trabaja la depresión es el segundo chakra, que se llama Swadhisthana. Para esto hay técnicas muy buenas, muy eficaces y muy sencillas. La vida es sencilla, la ignorancia la complica. La sabiduría faculta una vida llena de amor, de felicidad y de sencillez. Pero ¿cómo nos complicamos que la llenamos de sufrimiento, enfermedad y depresión, por ejemplo? Entonces, este chakra es importante equilibrarlo para evitar la depresión. El chakra Swadhisthana, cuando está alterado, pues hay que trabajarlo, claro. Entonces, Swadhisthana, como vemos aquí, tiene correlación con el equilibrio emocional y también con la armonía afectivo-sexual. Porque hay mucha gente que por diversidad y complejidad, lo sexual poco menos que le resulta pecaminoso. Porque, claro, se dice que un tal Adán y una tal Eva lleva en tal y cual, y ahí ya el pecado y ya lo tenemos metido en la médula. No es así. Entonces, este chakra es importante, que la función afectivo-emocional sexual fluya y el equilibrio psicoemocional fluya. Entonces, en esos casos también, si hay necesidad, manejamos los equilibradores alquímicos para los chakras. Además, claro, de las prácticas correspondientes que se le aconsejan a la persona. Entonces, con esta vibración, con esta información, el campo de regulación es muy, muy amplio y muy eficaz. Ahora, hay venenos que podemos denominar psicoemocionales que alimentan la depresión. Por ejemplo, la impaciencia, el estrés, los celos, la ira, el apego, el miedo, la tristeza, la ignorancia, el orgullo, la angustia. Claro, esto hay que
autoobservarlo y ver si nos acompaña o no. De ahí la importancia de meditar, vivir hacia adentro. Y ahí te das cuenta de una manera objetiva si estos elementos están o no presentes en tu día a día. También hay actitudes que podríamos mencionar que alimentan la depresión. Sabemos que el estado consciente es más allá del apego mental egoico. La mayoría vive en el apego mental egoico y ahí se sufre mucho y se alimenta mucho lo negativo. Hay que abrir puentes a una vida más plena, más llena de amor, más llena de estado consciente. Y cuando vivimos otra práctica que enseñamos a los pacientes, autoindagación consciente, facultamos la liberación de pensamientos negativos. Ahora, mucha gente alimenta el terreno depresivo porque permanentemente percibe más en negativo. Hay una actitud de desagradecimiento muy notoria día tras día, hay desprecio por el prójimo, hay tendencias de resentimiento, gran culpa a los demás, hablar groseramente, falta de respeto, como hemos dicho, reírse de la debilidad ajena, miedos al qué dirán, carencia de sinceridad consigo mismo, actitud negativa, apego negativo a lo experimentado con anterioridad, actitud limitadora, es decir, gran prevalencia del no, no puedo, no sé, no logro, contagio hacia la negatividad y limitación de la creatividad. Es decir, campo de cultivo para la depresión, que lo hemos de saber evitar. Entonces, cuando practicamos yoga y conectamos con el sincronismo vibracional dentro de corazón y glándula timo, ahí se da un campo de resonancia tan profundo en el entrelazamiento cuántico universal. Recuerden, todo en el universo, todo está interconectado, todo. Entonces, aquel que entra en el sincronismo universal ya abrió la antena de alimentación en el ser. El ser nunca se deprime. El ser es plenitud de vida consciente. Y eso se logra a través de estas prácticas. Entonces, hay indudablemente muchos recursos. Por ejemplo, la vitamina B12, un estado carencial de este nutriente, también va a posibilitar trastornos de la personalidad, irritabilidad, depresión, demencia, incluso psicosis. Con la B12
hay dos aspectos que conviene recordar. Uno, hay que tener una función digestiva estomacal óptima, porque en el estómago se produce una sustancia que se llama factor intrínseco, que esta sustancia va a ir al intestino y las bacterias intestinales asimilan esa sustancia y de lo que hemos comido biosintetizan B12. Entonces, fíjense otra vez lo gran importante que es que la flora intestinal trabaje bien. Si tenemos una buena flora intestinal y un equilibrio emocional, porque el órgano que resulta muy afectado, muy desequilibrado por emociones alteradas, en particular, es el estómago. Entonces, si todos los días alimentamos negativamente a nivel emocional el organismo, el estómago va a verse, digamos, va a alterarse, va a desequilibrarse. Y este factor intrínseco va a estar probablemente carencial o limitado. Y la biosíntesis de B12 por la flora intestinal también va a ser pequeña. Entonces, hay mucha gente con depresión que se constata que la vitamina B12 está reducida. Por ejemplo, el Instituto Linus Pauling en la Universidad de Oregón expuso ciertas teorías y una es las razones de la relación entre la deficiencia de vitamina B12 y la depresión, de alguna manera todavía no son claras, pero sí se ha observado que implica una deficiencia del SAN, que es un grupo de donantes de metilo para numerosas reacciones de la metilación en el cerebro, incluyendo en el metabolismo de los neurotransmisores, cuya deficiencia se relaciona con la depresión. Es decir, un estado carencial de B12 implica un estado deficiente de SAM y esto a su vez implica un metabolismo deficiente de neurotransmisores. Resultado, depresión. Entonces, también se observó que ayuda a regular los niveles de homocisteína, mientras que el incremento de los niveles de homocisteína están relacionados con la vitamina B, con la carencia de vitamina B12, así como la depresión. Quiero decir, cuando tenemos bajo nivel de B12, bajo nivel de asimilación de neurotransmisores o producción de neurotransmisores y incremento de homocisteína, con lo cual incremento de depresión. También un estado carencial de esta vitamina nos lleva a predisposición de patología cardíaca y lo que llamamos derrame cerebral. ¿Por qué es común la deficiencia de esta vitamina? Punto. Las personas que beben alcohol con regularidad tienen carencia, predisposición carencial de B12, dado que la B12 la almacenamos en el hígado.
Las personas que beben más de 4 tazas de café al día son también propensas a estado carencial de vitaminas del grupo B. Los adultos mayores de 50 años, porque a medida que envejecemos, se manifiesta una menor capacidad de producir factor intrínseco en el estómago. Las mujeres que toman píldoras anticonceptivas durante prolongados periodos de tiempo, ya que el estrógeno puede, el exceso de estrógeno puede deteriorar la absorción de esta vitamina. Y las personas que han tomado antibióticos, ya que estos medicamentos han demostrado inducir la deficiencia de B12. Es decir, la flora bacteriana, recuerden siempre, son microorganismos bacterianos. Cuando tomamos un antibiótico, afectamos, debilitamos la flora bacteriana. Y si tenemos la flora bacteriana debilitada, la absorción, la biosíntesis de B12 cae y predisponemos la depresión. Señales de deficiencia de B12. Cuando hay adormecimiento y hormigueo en las manos y en los pies, la lengua roja, hinchada y carnosa, ulceración bucal, vista doble o borrosa, piel amarilla, sensación de inestabilidad, temblor, mareo, pérdida de memoria, anemia, fatiga o debilidad. Estos son aspectos que conviene saber observar por si no estamos asimilando o produciendo bien B12. Otro nutriente importante para combatir la depresión es el gluconato de zinc. El zinc tiene multitud de funciones en el cuerpo, pero sobre todo ayuda a controlar el estrés oxidativo, que es un factor desencadenante de la depresión. También ayuda a la modulación de la función receptora de neurotransmisores y la regulación de la expresión genética. Entonces, un buen balance de zinc en nuestro hábito de día a día es importante. Un nutriente celular con zinc en los casos de depresiones muy crónicas y que conviene suplementar porque inhibe los receptores neuronales del glutamato NMDA que están desregulados en personas con depresión y aumenta los niveles BDNF que puede ayudar a una mejor neuroplasticidad. Entonces, este nutriente celular en los casos de depresión es muy importante, muy conveniente. El factor neurotrófico derivado del cerebro, FNDC, es una proteína que en los humanos está codificada por el gen BNDF. El BNDF es una proteína que actúa como factor de crecimiento de la familia de neurotrofinas asociado al factor de crecimiento nervioso. Es decir, cuando tenemos bien el balance de zinc, optimizamos la vida neuronal del sistema nervioso. Aquí tenemos alimentos ricos en zinc, las ostras, avellana, semilla calabaza, piñón, albahaca, semilla de sésamo, tofu, garbanzo, trigo.
semilla de girasol, anacardo, altramuces, la pierna de cordero, el orégano, semilla de lino, tempe, cacao puro, arroz integral, pimentón, avena, lenteja, alubia blanca, almendra, maíz, maíz ecológico, garbanzos, ajo y huevo cocido. Todos estos alimentos optimizan niveles de zinc. Con ello apoyamos al sistema endocrino hormonal, participamos de la regulación del eje hipotálamo-hipófisis gónadas y del eje hipotálamo-hipófisis adrenales. Quiero decir, este nutriente es bien importante también como coadyuvante para evitar la depresión.